presento ante ustedes, mi nombre es Somirami Alcántara, licenciada en Administración de Empresas Agropecuarias. En esta oportunidad estaré presentando mi trabajo especial de grado titulado Proceso para la recaudación eficiente del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Colón del Estado Sur, bajo mi autoría y la asesoría y orientación de la licenciada Denis Pérez. El contenido de la investigación está estructurado de la siguiente manera. Capítulo 1, planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, alcances y limitaciones de esta. El capítulo 2, bases teóricas y jurídicas que sustentan el problema investigado. El capítulo 3, se esboza detalladamente el marco metodológico a seguir en la investigación. Capítulo 4, se presenta el análisis de los resultados obtenidos del procesamiento de la información trabajada y se exponen las posibles soluciones para mejorar la recaudación fiscal por concepto de impuestos sobre inmuebles urbanos. Capítulo 5, ahí encontramos las conclusiones y recomendaciones. El planteamiento del problema. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su capítulo 4, artículo 168, dice que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus ingresos, de su competencia, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos, las actuaciones del municipio en el ámbito de su competencia se cumplirán incorporando la participación ciudadana, proceso de definición y ejecución de la gestión pública y el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna. El Código Orgánico Tributario constituye una herramienta dentro de este sistema, generándose los principios generales que persiguen los distintos tributos, sean estadales, municipales o nacionales, dirigidas directamente por sus disposiciones en desarrollo de los procesos establecidos en la Constitución. El artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que toda persona tiene el deber de coadyuvar con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 316, expresa que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Uno de los problemas que pudiera afectar con mayor intensidad el desarrollo de un país, región o localidad puede relacionarse a lo que tiene que ver con el proceso de recaudación de los impuestos. Como parte de la política y estrategias que se deben llevar a cabo para la consolidación de una disciplina fiscal, a los fines que se optimicen los niveles de las finanzas públicas y se logre el cumplimiento de los proyectos de inversión social. Es así como la generación del tipo de estructuras organizacionales, como lo son la Dirección de Hacienda Municipal, los resultados en términos cuantitativos no se han visto reflejados en los procesos de recaudación de las alcaldías de los municipios que forman parte del territorio nacional. Ante todo esto, estos planteamientos no escapa al municipio Colón, donde están establecidas un gran número de inmuebles y dicho municipio es financiado principalmente por el situado constitucional transferido por el gobierno central, generándose una dependencia extrema. Esta situación pudiese estarse causando de acuerdo a varias situaciones, entre ellas el incumplimiento por parte de los contribuyentes formales, tanto naturales como jurídicos, en el pago de sus deberes fiscales.
la carencia o ausencia de educación tributaria, la falta de aplicación de las normativas de la ordenanza municipal que le permiten a los ciudadanos conocer el cumplimiento de su compromiso en materia tributaria, la falta de fiscalización de parte del ente municipal a llevar a cabo los procesos de recaudación y, por último, el control que permita dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. Planteado el problema descrito, los municipios deben ser cada día más competentes en la gestión tributaria, pues los impuestos municipales permiten a las alcaldías desarrollar programas y proyectos diseñados para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios. Además, deben trazar estrategias posibles para el pago de los tributos, a lo cual se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes durante el proceso de investigación. ¿Cuáles son los elementos del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio Colón del estado Zulia? ¿Cuál es el proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio Colón del estado Zulia? ¿Efectivamente se cumple con el proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos utilizados en la alcaldía del municipio Colón del estado Zulia? El objetivo general de la investigación es analizar los procesos para la recaudación eficiente del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Colón. Los objetivos específicos son identificar los elementos del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio Colón del estado Zulia, conocer el proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio Colón del estado Zulia y verificar el proceso de recaudación eficiente del impuesto sobre inmuebles urbanos utilizado en la alcaldía del municipio Colón del estado Zulia. Dando continuidad al capítulo número 1, la justificación. El impuesto constituye un medio de financiamiento de carácter indivisible que tiene por objeto poner a disposición de la colectividad determinados servicios básicos, sin las limitaciones derivadas de la capacidad individual de pago. El objeto fundamental del impuesto es impedir que la falta de disponibilidades individuales prive de la atención requerida por las necesidades básicas. Las normas y leyes tributarias en Venezuela permiten una apreciación inmediata sobre quiénes son los responsables de los impuestos y cuál es el monto de sus obligaciones tributarias. Los municipios tienen un poder tributario originario y un poder tributario derivado, siendo originarios los tributos mencionados en la Constitución, es decir, que constituye la asignación de un ámbito de tributación a favor de los municipios, el cual no puede ser negado, limitado o condicionado por el legislador. El sistema tributario debe edificarse sobre un piso sólido, sobre bases estables, sobre un fundamento seguro, que no se den cambios de manera constante, ya que en oportunidades la administración tributaria y los contribuyentes no están preparados para asumir los cambios que se están operando en todas las leyes tributarias, lo cual puede inducir a que se cometan infracciones por desconocimiento de la ley. También es importante que la sociedad venezolana tome conciencia de lo importante que es el sistema tributario y por ende la declaración y cancelación de los impuestos. Llevar a cabo la presente investigación permitió verificar el proceso de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el ingreso tributario del municipio Colón, justificándose en 4 aspectos básicos e indispensables para el desarrollo de la misma, como lo son el teórico, metodológico, práctico y social. La delimitación de la investigación se realizó en la Dirección de Catastro del municipio Colón del estado Zulia, Santa Bárbara. Luego de analizar los procesos de recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio, se puede informar a los empleados si están cumpliendo cabalmente como indicado en la ordenanza municipal que la rige y así poder considerar ciertas recomendaciones.
Dentro del marco teórico perteneciente al capítulo 2 de la presente investigación, se encuentran inmersos los antecedentes que aportaron a la investigación, como fueron Albornoz y Villarroel 2012, realizaron una investigación titulada Aplicación de los tributos municipales durante el periodo 2008-2010 en el municipio Colón del estado Zulia. Nos encontramos también a Gómez 2011 en su investigación titulada Analizar el proceso de recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos por parte del Servicio Autónomo Municipal de Administración y Tributaria, caso Alcaldía de Maracay. Y por último, a Guerrero 2010, con su investigación titulada Análisis de la estructura tributaria como fuente de ingresos propios en el municipio Tovar del estado de Mérida. Estas tres investigaciones fueron de gran aporte en cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos. Las bases teóricas representan los argumentos conceptuales que sirven de apoyo para la investigación, para interpretar los datos recolectados del objeto de estudio a través de un análisis y la comparación de teorías consultadas sobre las variables inmersas en el problema descrito. Dentro de este marco teórico, de las bases teóricas, se encuentran desglosados una serie de conceptos como lo son el municipio, el inmueble, el impuesto sobre inmuebles urbanos, las características de impuestos sobre inmuebles urbanos, catastro municipal, tributo, elementos del tributo, tipos de tributo y potestad tributaria municipal. Todos ellos respaldados por los siguientes autores: Moya, Ferro, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Moliero y Morales, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil Venezolano, Catastro Cabanella y Villegas. Las bases legales. Esta investigación se basó en analizar los procesos para la recaudación eficiente del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Colón del estado Zulia. Se encuentra respaldada por los siguientes instrumentos legales: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Tributario, el Código Civil Venezolano, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ordenanza del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos del municipio Colón. Asimismo, en el capítulo 2 se presenta la operacionalización de las variables, que está estructurada por el objetivo general y los objetivos específicos, tomando como única variable la recaudación eficiente del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Colón, abarcando tres dimensiones con sus respectivos indicadores, como lo son los elementos, con los indicadores hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, alícuota, determinación del impuesto. La siguiente dimensión son los procesos, con los indicadores inscripción del inmueble, liquidación o pago del impuesto y las fiscalizaciones. Y la verificación que tiene como indicadores el control fiscal y las sanciones. A continuación, presentamos el capítulo número 3, que tiene que ver con el marco metodológico. La naturaleza de la investigación se ubicó dentro de un paradigma positivista. Sus rasgos más importantes son de naturaleza cuantitativa, para asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia. El tipo de investigación fue descriptiva, ya que tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio. El diseño de investigación fue de campo no experimental, ya que se realizó en el medio donde se desarrolla el problema u objeto de estudio, recogiendo la información directamente de la realidad de los hechos sin manipular variable alguna. La población de estudio fue finita, como aquella agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran, y estuvo conformada por 13 empleados de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del municipio Colón. La técnica e instrumentos de recolección de datos. Se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, haciendo la
entrega directa al sujeto encuestado, constituido por 27 preguntas cerradas. La validez del instrumento se realizó a la validez a través del juicio de expertos en el área tributaria y metodológica. La confiabilidad del instrumento se determinó el grado de confiabilidad a través del coeficiente Q de Richardson por el método KR20. Se aplicó la fórmula que se presenta acá, donde R20 es el coeficiente de confiabilidad, N es el número de ítems que contiene el instrumento, BT es la varianza total de la prueba, la sumatoria de PQ, que es la sumatoria de la varianza individual de los ítems. Al sustituir con los datos obtenidos, el resultado fue de 0,41, que al cotejarse con el cuadro 2 de rango de confiabilidad establecido por Ruiz, se considera una confiabilidad moderada. La técnica de procesamiento y análisis de datos. Se utilizó la estadística descriptiva. Los datos se presentaron en tablas, específicamente cuadros, donde se reflejan los indicadores que abordan los objetos planteados. Se calculó la frecuencia absoluta y relativa de cada ítem. Todo el proceso fue tabulado y realizado bajo un ambiente de Microsoft Excel 2010. Seguidamente, continuamos con el capítulo número 4, donde se presenta el análisis de resultados. En vamos a hablar de los elementos del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio Colón del estado Zulia. Observamos como el 100% de los sujetos encuestados indican que las propiedades de bienes inmuebles ubicadas en las áreas urbanas en jurisdicción del municipio Colón son de obligación tributaria y están sujetas a las disposiciones de la ordenanza de impuestos sobre inmuebles urbanos. El contribuyente poseedor de inmuebles en las áreas urbanas en jurisdicción del municipio Colón tiene la obligación de pagar el impuesto, cumpliendo de esta manera con lo establecido en la ordenanza municipal en sus artículos 1, 4 y 15, publicadas en el año 2018. De igual manera, señalan que en la dirección de catastro se utilizan varios métodos de cálculo de impuestos. Además, el 92% indicó que para determinar el número de metros cuadrados del inmueble, sí se tienen normas establecidas en la ordenanza. Otro de los elementos del impuesto indicado fue la alícuota. Para el cual el 100% de los empleados seleccionaron la opción sí, para manifestar que la alícuota para el pago del impuesto se encuentra establecida en la ordenanza. Además, la determinación del pago será de acuerdo a la propiedad que tenga el contribuyente. Si el inmueble es propio, el cálculo corresponderá al producto de la cantidad de salarios mínimos establecidos para cada tipo de construcción. En el siguiente cuadro, relacionado con el proceso de recaudación eficiente del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio Colón del estado Zulia, se refleja que el 84,6% de los empleados indicaron que no todos los inmuebles del municipio Colón están inscritos en el registro catastral. Igualmente, el 53,8% manifestaron que el contribuyente no realiza la inscripción del inmueble en el lapso establecido en la ordenanza. La situación se agrava aún más cuando el 92,3% destaca los contribuyentes poseedores del inmueble no realizan el pago del impuesto de forma quincenal, siendo establecido por la ordenanza. Aunado a ello, el 61,5% de los sujetos muestra que transcurridos los procesos de pago de su declaración jurada no causan intereses moratorios. De esta manera se observa cómo los indicadores, tales como inscripción del inmueble, liquidación o pago del impuesto, no se cumplen a cabalidad según los empleados encuestados de la Dirección de Catastro.
faltando a lo establecido en los artículos 7, 12 y 22, parágrafo segundo y 28 de la ordenanza municipal. Asimismo, el 100% de los empleados encuestados indica que sí realizan inscripciones a inmuebles ocupados por el contribuyente, pero el 76,9% y el 92,3% señalan no realizar fiscalizaciones trimestrales y semestrales, respectivamente. Del mismo modo, el 76,9% de los empleados indican no exigirle al contribuyente poseedor del inmueble la exhibición de su contabilidad. Por lo tanto, se incumple de manera significativa con el artículo 29 de la ordenanza, así como también en lo establecido en el Código Orgánico Tributario, específicamente en la sección segunda de facultades de fiscalización y determinación. En el caso de control fiscal, como fase del proceso de recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos utilizado en la alcaldía del municipio de Colón, se observa que el 100% de los empleados encuestados manifiestan realizar fiscalizaciones o cualquier otra actuación con el fin de verificar si se ha dado cumplimiento en la ordenanza. Sin embargo, según los mismos encuestados, no se indica la frecuencia con que las realizan, debido a que el mayor porcentaje de estos indicó no realizar fiscalizaciones trimestrales o semestrales. No obstante, el Código Orgánico Tributario expresa en su artículo 137, literal 1, practicar fiscalizaciones, las cuales se autorizarán a través de la providencia administrativa. Estas fiscalizaciones podrán efectuarse de manera general sobre uno o varios periodos fiscales o de manera selectiva sobre uno o varios elementos de la base imponible. De igual modo, el 100% de los empleados encuestados expresaron que sí se coteja documento o registro del inmueble con el mismo en físico y presentan informes de las metas cumplidas a las máximas autoridades locales. Esto permite inferir que sí se cumple con lo determinado en el artículo 31, literal 2 de la ordenanza municipal. Asimismo, el 84,6% dice que sí se aplican multas de no cumplir con el pago del impuesto al contribuyente, pero el 53,8%, 69,2% y 76,9% mencionan que no se ha solicitado a la Oficina de Rentas Municipales la suspensión de licencias y cierre temporal de o los establecimientos del contribuyente por un mes, tampoco la cancelación de la licencia de o los establecimientos del contribuyente y mucho menos la clausura de los establecimientos del contribuyente respectivamente. Por lo tanto, se indica que no se cumple a cabalidad con la verificación del proceso de recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del municipio Colón, específicamente con las sanciones establecidas en el artículo 47, literal B, de la ordenanza municipal. Para finalizar, luego de analizar el resultado obtenido previo a la aplicación de las herramientas antes mencionadas, se puede deducir las siguientes conclusiones y recomendaciones. Se identifican y cumplen con lo establecido en la ordenanza municipal los elementos del impuesto: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, alícuota y determinación del impuesto sobre inmuebles urbanos del municipio de Colón del Estado Zulia. La fase de inscripción del inmueble, liquidación o pago del impuesto y fiscalización como parte del proceso de recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos en el municipio no se cumplen a cabalidad, según lo establecido en el Código Orgánico Tributario y la ordenanza. Esto permite deducir que la obtención de recursos propios en el municipio se ve afectado negativamente y siga dependiendo del situado constitucional transferido por el gobierno central. La hipótesis enunciada en el planteamiento dado inicialmente se cumple. Es así
como el desconocimiento por parte del contribuyente o la falta de educación tributaria, el incumplimiento del pago del contribuyente y todas las fases que generen dicho pago, así como también la escasa y debida fiscalización por no cumplir con la ordenanza, hacen de este municipio dependiente del gobierno central. De manera tal que el proceso de recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del municipio Colón del estado Zulia no es efectiva y lamentablemente no cumplen con el debido proceso los empleados de la Dirección de Catastro, ni mucho menos la mayor parte de los contribuyentes poseedores de inmuebles urbanos ubicados en el municipio. En cuanto a recomendaciones, los empleados de la Dirección de Catastro deben aplicar todo lo relacionado a recaudación de impuestos sobre inmuebles urbanos, establecido en el Código Orgánico Tributario y la ordenanza del municipio Colón. Se presume que sea por desconocimiento la no ejecución de lo contemplado en los artículos de su competencia, más no que realicen sus actividades errando con conocimiento de los mismos. Consecutivamente, se recomienda realizar educación y cultura tributaria donde se les informe a todos los contribuyentes del deber que tienen con el municipio y el Estado en general. De esta manera se recaudaría efectivamente los impuestos y pudieran ser retribuidos a la sociedad según lo contemplado en las bases legales concernientes al impuesto sobre inmuebles urbanos. Muchas gracias.